Pues para hacer la simulación con otros 100 datos hacemos lo mismo. Podemos volver a generar una nueva variable aleatoria x2 a la que vamos a considerar como normal, con media, la misma media y la misma desviación. Ojo que con la instrucción que ustedes ven acá, estamos diciendo que esta R significa random, de aleatorio, es decir que a esta variable aleatoria x2 le vamos a asignar una distribución normal de manera aleatoria, es decir, simulada con valores aleatorios, donde van a ser 100 datos, porque n ya está definida como 100, con la media poblacional que ya tenemos y la desviación típica poblacional. Entonces, si hacemos eso nuevamente, veamos. Si hacemos eso nuevamente, n igual a n igual a 100, x2, vamos a decir que es r norm n 177.7 y 5.9. Cerramos. Hay un error. Veamos cuál es el error. El error es que al número 5.9 le puse coma, y en las instrucciones las comas son para separar los argumentos de, de la función. Entonces este tiene que ser punto. Solo las comas deben de usarse como esta para separar los diferentes argumentos. No necesitas llevar espacio, pero ahí está. Ahí está. Esas serían las nuevas 100 personas que hemos medido. Fíjense bien que este primero dice 188. Recuerden que cuando recogemos datos, pues la media es un valor, pero hay unos que se van a disparar arriba y otros que se van a disparar hacia abajo, porque ve este 164, 188, este 177 ya está más cercano. Y así todos van a estar fluctuando alrededor de esta media. Pero estos son totalmente distintos que estos, ¿ve? Son otros datos. Ahí pueden ver, chequear los números, algunos van a coincidir y otros no. Pero vamos a pensar que son diferentes personas, es otra muestra. Si nuevamente a esta nueva variable yo le hago todo lo que le hice a la variable x1, entonces voy a tener otro gráfico y vamos a ver cuál sería el comportamiento. Este archivo práctica en R está colocado ya en el aula virtual y ustedes lo pueden descargar. Para no perder tanto tiempo en ir escribiéndolo, pueden ustedes copiar el código, lo copian y solo lo pegan acá. Cada vez que peguen, como aquí hay un enter al final, de inmediato les va a correr cada línea. Si no hubiera enter, por ejemplo, bueno, si yo le doy enter aquí y vemos que aquí no está terminado, el R lo que hace es unirlo con un más, pero va a seguir leyendo y hasta que encuentre el comando de cierre, que sería la instrucción de cierre, que sería el paréntesis de cierre. Hasta entonces corre, y después de encontrar un enter, hasta entonces corre. Pero si encuentra un enter, como por ejemplo ese de aquí, no hay signo de paréntesis de cerrado, entonces sigue leyendo hasta que lo encuentra y encuentra un enter, corre. Por eso, si no tenemos claro, es mejor tener en una sola línea toda la instrucción, toda esa línea. Cuando ya tenemos claro, pues le podemos dar y sabemos de qué es lo que pasa.
Vamos a copiar eso y lo vamos a pegar para que veamos qué sucede. De inmediato ustedes van a ver que aquí se va a ir corriendo lo que ya se puede, los gráficos. ¿Ven? Ahí está. Ahí corrió. Y en este último, como no había enter, queda parpadeando y yo le tengo que dar enter para que me dibuje lo que dice acá que va a dibujar, que es la línea esta. Y si yo, bueno, gráfico sobre la que ya estaba antes y está bien, podemos hacer las comparaciones con el otro copiando esto o haciendo las capturas y pegándolas en Word o en algún editor en el que podamos ir viendo las comparaciones. Pero ahí podemos ver nuevamente que siempre están todos los puntos centrados alrededor de 177, es donde está más negrito. Y nuevamente, si yo quiero calcular la media, pues entonces aquí tengo que ponerme en X2 en este caso. Y ahora nos da una media de 177.65 con 71. Con la variable x1, la media que nos dio estaba un poquito más lejos, 178. Pero esta nueva variable aleatoria x2 ya nos da un valor más cercano. Y el valor de la desviación típica para S2, SD, desviación típica, Standard Deviation, sería x2 y nos da de 5.9. Fíjense bien, con varios decimales ya está bastante cerca del valor poblacional. Si volvemos a hacer lo mismo para una tercera muestra, un X3 por ejemplo, bueno, voy a copiar esto de acá. Esto lo podemos ir haciendo todas las veces que queramos para ir viendo cómo se va comportando. Lo voy a pegar aquí ahorita, temporalmente. Si hacemos otras 100 personas, y aquí le pongo X3, lo mismo, y volvemos a graficar X3. Vale. Y corremos eso nuevamente. Vemos. Ok, ahí está la nueva. Vamos a sacar la media de X3. Y la desviación típica. Y nos dan valores que están cercanos nuevamente. Pero de esa manera podemos seguir y seguir y podemos ser un poco más eficientes haciendo una interacción. La interacción va a ser de la siguiente manera. Por ejemplo, yo quiero, ya hice 3 días, fíjense bien, ya hicimos 3 días. Entre esta simulación que hemos hecho nos está diciendo que hemos ido 3 días, primero 100 personas, después otras 100 personas, después otras 100 personas. Cada una de esas 100 personas la hemos recogido en 3 días diferentes, hipotéticamente. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, esa simulación en 250 muestras,
es decir, 250 días, y en cada día recoger los 100 datos, entonces este método sería un poco más ineficaz o lento. Entonces lo que hacemos mejor es una interacción. Y aquí pues con esta interacción pues podemos ver, aplicar, o sea, se aplicaría lo que es el método, el teorema del límite central. Eso es lo que podemos ver. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que tener una cantidad, bueno, en el primer lugar, una cantidad de datos fija de 100, pero las muestras van a ser 250 muestras. Luego vamos a generar la variable m, que la vamos a iniciar con 0. ¿Por qué hacemos esto? Porque la variable m no existe aún y debe de existir porque la voy a utilizar. Puede ser cualquier otra variable, puede ser x, y, z, aquí. Yo en este caso le he puesto m. Pero como yo la voy a utilizar en una interacción, va a estar aquí, tengo que definirla antes. Esto lo que hace es definir la variable m. Si no estuviera esto y yo corro esto, lo voy a correr para que veamos. Voy a copiar solamente ese código. Lo voy a correr. Ok. Da error. Dice que el objeto B no existe. Aquí el error da por dos cosas. Por el objeto B, que no está definido, y el objeto M, pero ahorita solo dice que el B. Si corregimos el B, después me va a decir que no existe el M. ¿Cómo corregimos eso? Pues definiéndolo. Y aquí hemos definido B, asignándole un valor, y aquí M. Si hoy defino B, voy a ir en orden. $100. Y luego definimos B. $250. Vamos a poner 100 muestras y 250 días. Esa B representa 250 días. Ahora voy a copiar nuevamente el código anterior. Vean. Ya no me tira que B no está encontrado, sino que me dice que M no está encontrado, porque no ha sido definido y B ya lo definimos. Entonces, para evitar eso, cuando vamos a utilizar una variable, tenemos que definirla, es lo primero. Entonces vamos a definir M primero. M minúscula, le vamos a asignar el valor 0. Ahí está definida. Ahora sí podemos correr este código. Con eso lo que hemos hecho es la integración de generar 200 días y en cada uno de esos días generar una muestra aleatoria que nos va a dar la media con una distribución normal para 100 datos que tienen una media poblacional de 177.7 y una desviación típica de 5.9. Entonces ya tenemos eso. Ahora lo que hemos hecho es que el valor inicial de m ya no existe. Ahora m es un vector, porque aquí vemos que m está recorriendo un conjunto de datos donde i está definido desde 1 hasta b, pero b ¿quién es? 250. Quiere decir que m tiene 250 datos en esta ocasión. Si yo ahora pongo m aquí y le doy enter, me va a dar todos los 250 datos. Pero queremos aclarar una cosa. Por ejemplo, 177.5845 es una media que fue obtenida a partir de 100 datos. Y esta entonces sería la media de una muestra. Esta sería la media del... Por ejemplo, digamos que esta es la media del día 1, de los primeros 100 datos del día 1. Esta es la media del día 2.
de los segundos datos, del 100 datos del segundo día. Y así el día 3 me salió esta media, el día 4 de los 100 datos, al sumarlo y dividirlo me dio esta media. Y así sucesivamente tengo entonces 250 medias de diferentes muestras, de diferentes días. El leer lo que hace es presentarlo de esta manera. Pone la primera fila en corchetes, eso indica que es la primera fila, no es un valor, solo es indicativo que esta es una fila. Y esa fila le tira todos los datos hasta donde da la pantalla aquí y luego salta a la siguiente fila, o sea que de aquí hay desde el 1 hasta el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Luego este que está aquí sería el noveno dato. Y así sucesivamente va hasta completar. Como vemos, este sería el dato 249 y este sería el 250. Así hace el R. Entonces, ya sabemos quién es M. Pero ¿qué más vamos a hacer? Ahora vamos a dibujar un histograma de las medias muestrales. Y vamos a dibujar como antes los puntos. Vamos a hacer eso aquí. Ahí está el gráfico y aquí están los puntos. Podemos observar cómo el histograma ya tiene una forma más definida con 100 datos, pero con 250 datos, pero de medias, no de los datos de un día o de otro día, sino que de todas las medias de todos los datos recogidos, de los 250 datos. Y vemos como aquí están más concentrados alrededor de aquí en el centro, que es, por aquí está el 177, aquí está. ¿Qué más podemos hacer para verificar? Bueno, la línea de densidad, ahí está. Y también podemos sacar la media de las medias. Si yo saco la media, vean, de M, ya no de X1 ni de X2 ni de X3, porque así le venía poniendo yo X1, X2, X3 a la muestra del día 1, la muestra del día 2, la muestra del día 3, etc. Pero ahora M representa la variable aleatoria de todas las medias, por tanto, ahora voy a poner la media de M. Y esto es lo que tenemos que observar. En una gran cantidad de datos, la media se estabiliza a 177.7. Vean que está bien cerquita, solo por diferencia de este 0.38. Pero claro, eso era de esperar porque no es todo el conjunto de datos, sino que es un conjunto de muestras. Pueden haber variaciones todavía, pero eso lo podemos seguir repitiendo y no solamente con 100 datos. Esto solo para mencionar 100 datos. Pero ¿qué pasaría si yo ahora en vez de 100 datos utilizo 1000 datos? Bueno, antes de hacer eso, vamos a definir nuevamente todo esto igual en la misma instrucción de código, pero para una variable S. Ya vamos a explicar por qué. Ahí está, nuevamente lo mismo. No le voy a calcular la media ni la desviación porque ya, bueno, sí lo vamos a hacer para ver qué media nos va a dar. Siempre sigue siendo media de medias. Oh, no, perdón. En este caso no es media. Este caso es la desviación típica. Todo este código que hicimos aquí era para calcular la media. Este código de aquí. Aquí, más que todo esta línea, nos genera las medias. Pero esta otra que acabamos de hacer es una variable de desviación típica. Nos va a generar todas las desviaciones típicas aleatorias que van a ir junto con estas de acá. Porque recuerden que una muestra tiene una media y una desviación típica. Entonces eso es lo que hemos hecho acá.
Ahora con eso voy a definir una variable x que no tengo definida aún, que va a ser un vector. Los vectores se ponen, como decíamos, con c, y ponemos m, que sería la media, junto con s, que sería la desviación típica. Si yo hago eso, x ahora va a ser un vector que va a tener las medias y las desviaciones típicas, pero yo no lo quiero de esa manera, que estén todas las medias, sino que quiero que me pongan la media y aquí a la par la desviación típica. Entonces, para eso vamos a utilizar una matriz. Vamos a definirlo con esta matriz. Aquí lo que hacemos es llamar la función matrix, que nos va a dar una matriz, en este caso de 2 columnas, y x van a ser todas las filas. Pero ya dijimos que x serían las medias y las desviación típica, 2 columnas, y esta instrucción, este argumento debe de estar en false. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué pasaría si no estuviera en false? Ya está corrido esto, y la variable que se ha definido es mx. Una cosa es definir la variable x, que es donde he hecho un vector donde están las medias y la desviación típica, y otra cosa es definir la variable mx, que lo voy a tomar como matriz ya ordenada, porque aquí no está ordenada. ¿Ve? Me tira todas las medias juntas y después todas las desviaciones típicas. Yo no lo quiero así. Yo lo quiero como vamos a ver acá. Pongo mx y observen cómo quedó, cómo está de ordenado. Con esta instrucción que hemos hecho acá, me tira lo que es como es una matriz, este es el primer dato, que sería como decir A11, A12, A21, A22 y así sucesivamente, donde hay 250 filas y 2 columnas. Es una matriz. Entonces, el by row lo que ha hecho es ponerme la media con su respectiva desviación típica. Si yo le quito el by row false y lo pongo en true, que es el valor por defecto, entonces primero lo que va a hacer es ponerme este de primero y después aquí me va a poner este otro aquí, y así va a agotar todas las medias una a la par de la otra, y después va a poner lo que son las demás valores de las desviaciones típicas. Entonces, ¿cómo verificamos que sería así? Aquí en vez de false le pongo true, perdón, mayúscula. Los valores de false y true se definen con mayúscula y ya. Ahora ponemos mx para ver el contenido de la variable, y es como les decía. Observen que pone 177.58 y después 176.40 y así hasta agotar todas las medias, y una vez agotadas las medias empezar con las desviaciones típicas. Entonces no hemos hecho el orden como debe de ser, es este que está aquí. Entonces para eso pues debe de ser by row false. Lo corremos y ahora nuevamente mx. Observen que cada vez que le hacemos a una variable le asignamos una instrucción, borra lo que tenía antes y le asigna lo nuevo. Ahora mx tendría esa matriz. Entonces eso es importante. Ya tenemos esto. Eso nada más para que vayamos viendo el uso del R y todo lo que podríamos hacer con esto. Bueno, pero como seguíamos con el teorema del límite central, ahora ya no vamos a asumir 100 datos, sino que vamos a aumentar la muestra a 1000. Porque el teorema del límite central, eso es lo que nos dice, que a medida que sea más grande la muestra, se estabiliza más lo que es el valor
del conjunto de datos a la media. Ahora, haciendo lo mismo que antes, pero con 1000 datos y sacando la media, en este caso de la variable S nueva, hoy estamos hablando de una variable S, porque S dice aquí. Si queremos nombrar, esta S es una cuestión ya muy de elección propia. Si nosotros le ponemos K, L, R, Y, Z, pues está bien, no importa. Lo importante es que tengamos claro el concepto que estamos trabajando. Solo que hay que tomar en cuenta que ya la S que teníamos antes, que nos dio esta, las desviaciones típicas que trabajamos aquí, por acá, esta S ya no existe. Ahora ya se definió con este valor, con estos valores. Pero lo que queremos ver es lo siguiente. Vemos cómo ahora con 1000 datos se estabilizó. Más. Si nuevamente ahora ya no ponemos 1000 datos, sino que 10.000 datos, 10.000 datos, corremos nuevamente. Ahora voy a usar la variable X. Vemos que aunque baja un poquito del 7.7, también se acerca al parámetro poblacional. Y así puedo ir jugando yo con 100.000 datos, 1.000.000 y así sucesivamente. Entonces esto es cómo se puede aplicar bueno, ahí están las pruebas y leemos y ustedes lo pueden modificar al gusto de ustedes para que vayan verificando que se cumple tanto el teorema del límite central como la propiedad de insesgadez de la media en lo que es las estimaciones puntuales. Regresando acá, seguimos. Lo que ya trabajamos es lo que nos está diciendo acá, que a medida que aumentamos las muestras recogiendo datos, en este caso yendo un día, después el siguiente día, luego el siguiente día y así hasta 250 días. Imaginémonos que tengamos que hacer eso para la vida real. Pues aparte de tedioso, es complicado y se gastan muchos recursos. Aparte del tiempo, porque casi llegaríamos más de medio año recolectando información. Cuando aquí lo hemos hecho en un par de minutos. Esa es la ventaja de la simulación en R o en cualquier software que queramos utilizar. Eso nos sirve para poder ver lo que es las propiedades que tienen, cómo verificarlo empíricamente con la práctica, esa teoría que se nos ha dicho de la insesgadez y las demás propiedades. En esta práctica solo nos vamos a quedar con la propiedad de insesgadez. Ahí nos está diciendo que la media de esos 250 valores es de 177.7205, que está muy próxima al valor 177.7 redondo de la población. Bueno, ahí ya comprobamos nosotros eso matemáticamente, cómo se verifica que la media de las medias se va acercando al valor del parámetro y por tanto la media es un estimador puntual insesgado.